Entonces, las enfermedades nosocomiales, o bueno, vamos a ver primero cuáles son las normas nosocomiales, es decir, normas intrahospitalarias o dentro de un hospital. Son o es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades en el ámbito hospitalario. Es una serie de reglas entonces, ¿verdad? Normas que deben ser respetadas y que entonces ajustamos o realizamos nuestras conductas o actividades en base a estas reglas en el hospital. Es un principio que se impone, ¿verdad? Puede ser impuesto, es decir, que pues en el hospital nos lo han impuesto, ¿verdad? Nos han dicho que así tiene que ser, que es una norma o algo que se adopta, ¿verdad? Algo que se empieza a realizar con el fin de guiar lo que nosotros realizamos y de que lo que realizamos sea correcto, sea adecuado. Es decir, cualquier actividad que realicemos dentro del hospital que se lleve a cabo de manera correcta, sin dañar al paciente, ¿verdad? Todo es en beneficio al paciente, también el beneficio del personal, ¿verdad? El cuidado de mi paciente, pero también de mi personal de salud. Y entonces, ahora sí, lo que les decía, infección o enfermedad nosocomial. Se define como infección nosocomial o intrahospitalario la que adquiere el paciente durante su hospitalización. Sí, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Lo adquiere durante su hospitalización. Esta se manifiesta después de 48 a 72 horas. Lo que decía Yelmi, ¿verdad? Puede ser a partir del cuarto día o del tercer día que el paciente va a empezar a manifestar ciertos síntomas y signos que cuando llegó no tenía, ¿sí? Es decir, puede que llegó el paciente con alguna infección respiratoria, es un ejemplo, con alguna infección respiratoria y lo ingresaron y está hospitalizado para su tratamiento. Durante ese tiempo que está hospitalizado, esos 3 días, ¿verdad? Si está 3 días hospitalizado, le dio un dolor estomacal, ¿verdad? Un dolor en el epigastrio. Y entonces tiene náuseas, vómitos, diarrea. Y esos síntomas acaban de aparecer, ¿verdad? 3 días después de que está internado. Entonces el paciente no tenía nada. No venía con ningún síntoma estomacal, solamente tenía una infección respiratoria, ¿verdad? Entonces eso nos indica entonces que es una enfermedad nosocomial dentro del hospital, ¿verdad? Que el paciente adquirió esa enfermedad en el hospital o después de que ha egresado, ¿verdad? Puede que sea en el transcurso de su hospitalización o después de que egresa vuelve a tener una enfermedad o alguna patología o signos y síntomas que no tenía, ¿verdad? Estando hospitalizado, que como tal en el hospital lo trataron, ¿verdad? Le dieron el tratamiento, se recuperó, pero al regresar a su casa, por ejemplo, ya presentó otros síntomas de otra enfermedad. Eso también es una enfermedad nosocomial. Y entonces depende, ¿verdad? Depende del tipo de infección, ¿verdad? Si es viral, si es bacteriana y el estado de salud del paciente también influye. Entonces, ¿cuál es el objetivo, ¿verdad? De las normas nosocomiales, ¿sí? De estas estrategias nosocomiales o intrahospitalarias. Nuestro primer objetivo es identificar, ¿verdad? Saber qué tipo de enfermedades o infecciones hay en un hospital, cómo prevenirlos y cómo controlarlos. ¿Sí? Cómo prevengo que un paciente se enferme y cómo lo trato si éste ya llegó a enfermarse. Entonces se realiza una vigilancia epidemiológica, ¿verdad? En la vigilancia epidemiológica, entonces yo identifico cuál es la bacteria, el virus que está presente, que puede causar enfermedad, cuánto tiempo es de incubación, ¿verdad? ¿Qué signos y síntomas presenta? Cuáles son las causas, cómo es el comportamiento de la enfermedad, es decir, por ejemplo, cómo se comporta la enfermedad en niños, cómo se comporta la enfermedad en adultos mayores. Esa es la vigilancia epidemiológica. Aparte de estar evaluando, ¿verdad? Si por ejemplo un paciente ya presentó un caso de diarrea, bueno, yo tengo que estar vigilando que ningún otro paciente tenga algún caso de diarrea, ¿verdad? O de infección digestiva. De acuerdo a los instrumentos específicos disponibles para abatir y mantener el mínimo posible de casos por esta patología. Entonces decíamos, depende también de las conductas o acciones que como personal de salud desempeñemos para evitar,
que estos casos se conviertan en una patología, ¿verdad? Ya sea en el transcurso de su hospitalización o en su egreso, que ya habíamos dicho, puede ser de las dos formas. ¿Qué otro objetivo? Prevenir infecciones, ¿verdad? Disminuyendo el crecimiento, ¿verdad? Inhibiendo el crecimiento y contagio de microorganismos. Entonces, las conductas que nosotros tengamos van en base a prevenir cualquier tipo de infecciones, ¿verdad? Prevenir que sigan creciendo, que se sigan multiplicando y que por lo tanto sigan contagiando, ¿verdad? Hay que evitar o prevenir este tipo de infecciones mediante las normas nosocomiales. Proporcionar comodidad y seguridad al paciente. Se dan cuenta que este objetivo siempre aparece en todas las técnicas, en la mayoría de las técnicas. Entonces es importante, ¿verdad? Proporcionar seguridad y comodidad. Y yo le tengo que proporcionar seguridad tanto física como a nivel de su enfermedad. Entonces yo debo brindarle seguridad de que no va a enfermarse de alguna otra patología. Y la comodidad, bueno, yo le voy a dar la comodidad de no sufrir algún otro síntoma, ¿verdad? De que no se complique la enfermedad que tiene o que no tenga otras enfermedades. Porque mientras tenga el riesgo o esté con otra enfermedad nosocomial, va a prevalecer o va a permanecer mucho más tiempo en el centro hospitalario. Y a nadie le agrada estar internado, ¿verdad? O hospitalizado. Establecer el mecanismo de vigilancia continua sobre cada paciente en todos los hospitales, ¿sí? Entonces, les decía, yo vigilo a cada uno de mis pacientes, ¿verdad? Si tiene algún cambio, si tiene algún síntoma, ¿verdad? Él me puede informar. Si no puedo verlo a simple vista, pues él me dice, ¿verdad? Mire, fíjese que amanecí con diarrea o algún otro síntoma, ¿verdad? Que sea externo a la patología que ya tiene. Entonces es en cada paciente, ¿verdad? En cada paciente yo vigilo que no exista algún riesgo o que no exista ya una presencia de alguna enfermedad nosocomial. Y señalar y aplicar las medidas de bioseguridad universales. Esto es fundamental. Si yo aplico las medidas de bioseguridad universales, son universales porque son para todos, es para todo lo que realicemos. Entonces, si aplicamos estas medidas, vamos a prevenir en gran manera las enfermedades nosocomiales. ¿Verdad? La práctica de estas medidas, que vamos a ver más adelante, la práctica de estas medidas evitan que aparezcan este tipo de enfermedades, ¿verdad? Un ejemplo, y ustedes ya habían dado los ejemplos de las enfermedades que son más comunes, enfermedades nosocomiales más comunes, ¿verdad? Entonces dijimos infección de herida operatoria, posparto, ¿verdad? Alguna complicación después del parto, neumonía, sepsis, es decir, alguna infección, ¿verdad? Entonces, perdón, son las más comunes, son las que regularmente pues tenemos o se presentan en... Licenciada, Ajá, sí. yo me he dado cuenta que en el centro hospitalario también, Sí. Puede también una de las enfermedades o causas o problemas a nivel hospitalario pueden ser las úlceras. Y eso no es culpa del paciente, eso es culpa del personal que no realiza las actividades adecuadas. Entonces, como bien decía su compañero, por eso es que se debe movilizar al paciente, siempre y cuando tengamos la autorización del médico, por supuesto. Pero regularmente se les coloca, ¿verdad?, de forma lateral, del lado derecho, también del lado izquierdo. Aproximadamente cada 4 horas se le tiene que cambiar de posición, ¿verdad? Especialmente si son pacientes que no pueden movilizarse, ¿verdad? Que no tienen la movilidad y que no pueden hacerlo por sí solos. Nosotros debemos garantizar eso. Entonces nosotros debemos movilizar al paciente. ¿Qué más acciones podemos realizar? Colocar aceite mineral, colocar alguna crema humectante, cualquier cosa. Y se acuerdan que yo les había dicho, nosotros somos como mamás prácticamente, ¿sí? Entonces nosotros realizamos cualquier tipo de actividades para proteger al paciente, para proteger a un hijo. Entonces, no solamente, por ejemplo, es cambiarle de posición, sino también otro tipo de acciones, ¿verdad? Colocarle aceite mineral, colocarle alguna crema humectante, incluso en los hospitales hay colchones especiales que le llamamos cáscara de huevo, que son tipo algodón, ¿verdad? Son suaves y entonces se le coloca a los pacientes que pasan mucho tiempo en reposo o acostados.
que son suaves, ¿verdad? Entonces no hay como tal una fricción de esa superficie dura, ¿verdad? Porque el colchón es duro, el del hospital, si en algún momento lo han visto o sentido, es muy rígido. Entonces la fricción con las prominencias óseas de un paciente es lo que provoca una úlcera o moretones o cualquier herida. Entonces es también trabajo de enfermería garantizar que no aparezcan estas úlceras en mi paciente, ¿verdad? Entonces les decía, estas son las más frecuentes, ¿verdad? Son las que a nivel nacional podríamos decir que son las más frecuentes. Y quiere decir que no estamos haciendo bien el trabajo entonces, porque todas estas afecciones se pueden prevenir con las medidas universales. Entonces vamos a ver ahorita. Entonces, cualquiera de estas enfermedades, la transmisión va a ser por contacto directo de persona a persona, ¿verdad? Si por ejemplo yo tengo una infección y toco una herida operatoria, ¿verdad? Por ejemplo, tengo una infección respiratoria, pero es neumonía. Y entonces yo estoy en contacto con mi paciente, pero no me realizo el lavado de manos. Entonces lo transmito por contacto directo, perdón. Si por ejemplo al estornudar yo con la mano me tapo la boca, bueno, y no me lavo las manos y toco a mi paciente, ya transmití. Y el paciente se va a infectar. Entonces es por contacto directo, de persona a persona. Es el más frecuente, ¿verdad? Pero pueden ser de contacto indirecto. ¿Se acuerdan de la cadena epidemiológica? Vimos que puede ser directo o indirecto. Pero el más frecuente es directo, que es de persona a persona. Licenciada, disculpe. Entonces, ajá, Los factores influyentes de la manifestación de las infecciones que los pacientes pueden adquirir en el centro hospitalario, primero se estudiaría lo que es el agente microbiano, ¿verdad? Después la vulnerabilidad del paciente a la enfermedad y los factores ambientales al que el paciente está propenso. Y la resistencia bacteriana, bueno, en mi informe yo investigué eso para sacar la conclusión de una enfermedad concreta. Y en otras poblaciones, en otros porcentajes, digamos que el paciente está más propenso a enfermedades infecciosas, por ejemplo, la garganta, como hoy en día por el coronavirus, ¿verdad? Y también infecciones urinarias por el aseo y dónde va a ser el paciente. exactamente. Les decía, es un ejemplo, ¿verdad? Solamente son algunas, pero efectivamente hay varias, ¿verdad? Infecciones respiratorias, infecciones urinarias. ¿Y por qué las urinarias? Cuando no hay una adecuada limpieza en los servicios sanitarios de los hospitales. Ahí hay un contacto directo con una serie de microorganismos. Entonces se transmite directamente, ¿verdad? También alguien mencionó, no recuerdo quién, también mediante transfusiones, ¿verdad? O a nivel de sangre también hay un riesgo de adquirir cierta infección nosocomial como VIH mediante la transfusión. Obviamente en el hospital pues ya por ejemplo la sangre ya tiene un tratamiento específico, ya debe haber sido certificado de que no tiene ninguna patología y de que sí puede ser utilizado, ¿verdad? Pero entonces en algún determinado momento puede pasar. Y les decía, ¿verdad? Las actividades o las prácticas que nosotros hagamos como personal de salud son los que favorecen o limitan que se transmitan estas enfermedades o infecciones. ¿Sí? Si no realizamos el lavado de manos, es decir, la asepsia y la antisepsia, si el personal no realiza estos procedimientos, hay un mayor riesgo de transmitir gérmenes intrahospitalarios, ¿verdad? Y si hay mayor riesgo de transmitir gérmenes intrahospitalarios, hay mayor riesgo de adquirir una enfermedad nosocomial. Entonces, todo esto influye. El lavado de manos es indispensable. La antisepsia, asepsia y antisepsia, indispensable para evitar este tipo de infecciones o de la transmisión de gérmenes intrahospitalarios. Las infecciones nosocomiales, pues las tenemos que tomar en cuenta desde el punto con qué frecuencia se presentan, ¿verdad? Cómo afecta a la familia y cómo afecta económicamente, porque recuerden, mi paciente llegó al servicio para que yo le dé un tratamiento y para que se recupere, pero si yo no garanticé que se evitara alguna otra infección, de alguna forma estoy dañando a mi paciente, no solo físicamente, sino emocionalmente, ¿sí?
Porque imagínese que usted le diga al paciente, bueno, fíjese que se contagió de una enfermedad aquí en el hospital. ¿Se imagina? No podemos hacer eso, ¿verdad? No es permitido que nosotros digamos que un paciente se nos infectó en el hospital. No es posible. Entonces, le digo, afectamos emocionalmente, físicamente, económicamente. Si, por ejemplo, tiene que realizarse más exámenes, ¿verdad? Si tiene que hacerse un cultivo, una tomografía, yo qué sé. Y si tiene que pagar algo por eso, estamos afectando económicamente por una infección que pudo haber sido evitada, realizando prácticas de asepsia y antisepsia. El problema es complejo. Involucra conceptos clínicos, ¿verdad? Es decir, conceptos hospitalarios, conceptos éticos también. Porque mi ética a mí me indica cómo debo actuar. Y me indica que debo actuar correctamente sin dañar a las personas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los principios éticos? La benevolencia. Yo no tengo que dañar a mi paciente. Entonces implica algo hospitalario, ¿verdad? Algún manejo incorrecto hospitalario, pero también algo ético. Y yo no estoy cumpliendo. Y económico, por supuesto, no solo para el hospital, sino para la familia, porque recuerda que cuando hay una enfermedad hay gasto de recursos materiales. Y si no contamos con esos recursos, el paciente lo tiene que comprar. Entonces, de igual forma, estamos dañando la economía, ya sea del hospital o del paciente. Entonces, debemos tomar en cuenta la prevención y el control de estas enfermedades. Es decir, los microorganismos están presentes en un hospital. Eso no lo podemos evitar. Viven ahí. ¿Sí? Y hay una serie de microorganismos, bacterias y virus que se encuentran en el hospital. Entonces, mi actuar como personal de salud debe ser prevenir que mi paciente se infecte, controlar esas enfermedades, con acciones muy sencillas que yo puedo realizar. ¿Sí? ¿Cuáles son las formas de transmisión? ¿Cómo se transmite una infección, ¿verdad? Una patología, una enfermedad? ¿Cómo transmitimos esa enfermedad? Si hay algún contacto de utensilios de higiene personal, ¿verdad? Si por ejemplo hay una persona infectada y yo tuve contacto con sus utensilios de higiene personal y luego voy con otro paciente que acaba de salir de operación, lo infecté. ¿Sí? Por contacto de utensilios de higiene personal. Por tos, estornudos o personas que estén ubicadas a menos de 90 centímetros de distancia, ¿verdad? Recordemos que especialmente las enfermedades respiratorias son transmitidas mediante aire, ¿verdad? Mediante estas gotículas. Y entonces, por eso es indispensable la distancia, ¿verdad? El distanciamiento social, como lo conocemos ahora. Pero entonces, mediante estas gotículas también podemos transmitir ciertas enfermedades como neumonía, gripe, cualquier infección respiratoria. Por soluciones intravenosas, lo que les decía, ¿verdad? Mediante soluciones, mediante transfusiones de sangre o en alimentos, ¿verdad? Porque si no hay un buen tratamiento, o por ejemplo, las personas que cocinan o realizan el alimento no se realizan la higiene de manos, podemos transmitir también infecciones. Entonces también es en los alimentos, en el agua, en los medicamentos. En los medicamentos, ¿cómo? Si yo no realizo la limpieza antes de colocar el medicamento, ¿verdad? Y si reutilizo jeringas o agujas, también estoy infectando. Entonces no puedo utilizar. Recuerden que es una jeringa o una aguja por cada uno de los pacientes. Y entonces eso es lo que debemos garantizar. Y vean que estas son formas de transmitir una enfermedad, lo cual no debería ser así, ¿verdad? Porque yo tengo que garantizar que todo esté libre de microorganismos para que llegue a mi paciente. Las soluciones, las transfusiones, los alimentos, el agua, los medicamentos, todo. Y si hay una persona con gripe, estornudos, lo aíslo. Le coloco mascarilla, ¿verdad? Que se coloque mascarilla y que esté aislada o que mantenga el distanciamiento social para evitar contaminar a un paciente, ¿verdad? Especialmente a los pacientes que acaban de salir de operación, ¿verdad? De una intervención quirúrgica. Entonces ahí tomamos en cuenta nuestra cadena epidemiológica, ¿se acuerdan? Entonces no es por pura gana que estamos viendo la cadena epidemiológica o que la vimos,
sino que realmente sí está presente en nuestro trabajo de enfermería. Entonces, este es el ciclo que sigue la enfermedad nosocomial y cualquier tipo de enfermedad, ya sea en la comunidad o en el hospital. Es el mismo y por eso necesitábamos conocer la cadena epidemiológica, ¿sí? Entonces, se acuerdan. El agente es el nombre, ¿verdad? Es el virus, bacteria, microorganismo que causa la enfermedad. El reservorio, ¿verdad? Donde se reproduce este agente, ¿verdad? Donde se multiplica es el reservorio. La puerta de salida, ¿por dónde puedo yo transmitir? ¿Por qué medios transmito? Mecanismo de transmisión, ¿verdad? ¿Cuáles son esas formas de transmisión? Es decir, la puerta de salida es por qué vía. Puede ser por la boca, por la cavidad nasal, por contacto piel a piel, esa es la puerta de salida. Ahí sale el microorganismo. Pero el mecanismo de transmisión puede ser por cualquier fluido, ¿verdad? Puede ser por estornudos, tos, sudor, sangre, ese es el mecanismo de transmisión. Y la puerta de entrada, ¿cómo entra ese microorganismo a mi cuerpo o al cuerpo de un huésped? ¿Sí? Entonces recordemos. Les decía, no es por puro gusto que vemos la cadena epidemiológica, sino que realmente tiene un fin y tiene mucho que ver especialmente con las enfermedades nosocomiales. Y lo que mencionaba Stephanie, hay factores que influyen en las infecciones nosocomiales. Es decir, el paciente está expuesto a una serie de microorganismos, pero como tal eso no es suficiente para que provoque una enfermedad, ¿verdad? Entonces, el agente microbiano. Ya dijimos, nuestro paciente está expuesto, el paciente y nosotros como personal estamos expuestos a una serie de microorganismos cuando está hospitalizado, en el hospital en general. Entonces, el contacto entre el paciente y un microorganismo no va a producir necesariamente una enfermedad, sino que tiene que haber un factor que pueda influir y que entonces sí provoque esta enfermedad. Quiere decir las condiciones del huésped. ¿Se acuerdan que hay condiciones que el huésped debe cumplir para que realmente la gente ingrese a un organismo? La posibilidad de exposición conducente a infección depende en parte de las características de los organismos. Lo que les decía, la característica del organismo es una bacteria, es un virus, cómo se transmite, cuánto tiempo necesita de incubación, ¿verdad? Si tiene resistencia a algún medicamento, ¿verdad? Si hay alguna resistencia, si es una bacteria muy fuerte, cómo es su virulencia, ¿verdad? La cantidad de material infeccioso, todas las características de mi agente. Una gran cantidad de bacterias, virus, hongos y parásitos pueden causar infecciones nosocomiales. Entonces ya dijimos, cualquiera puede causar enfermedades y que estos están presentes en el hospital. Pueden ser causadas por un microorganismo contraído de otra persona en el hospital, que es una infección cruzada, ¿verdad? Que pasa de un paciente a otro paciente o del personal de enfermería a un paciente. Es una transmisión cruzada o una infección cruzada. O por la misma flora del paciente, una infección endógena. Es decir, que igual, yo pude haber realizado mi lavado de manos, pude haber cumplido todos los requisitos, pero si mi paciente no se cuidó, si mi paciente no realiza lavado de manos, si no realiza sus hábitos de higiene, también es una infección dentro de, es por la flora que tiene, la flora residente, ¿sí? Y entonces, sí, la mayoría de las veces es por acciones que nosotros no realizamos, pero también el paciente influye en la capacidad que tenga de cuidarse y cuidar su salud, ¿sí? La infección de algunos microorganismos puede ser transmitida por un objeto inanimado o por sustancias contaminadas, lo que les decía. Puede ser porque el virus esté en una superficie, porque hayamos tenido contacto con objetos personales de una persona contaminada, por sustancias contaminadas, por transfusiones, por soluciones, por cualquier medicamento, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces es mediante una infección ambiental, ¿verdad? Es algo externo. La vulnerabilidad de los pacientes, es lo que decía Stephanie también, son los factores que tiene de riesgo mi paciente,
¿verdad? El factor de riesgo que tiene mi paciente de tener alguna infección, de contraerla, que incluye la edad, ¿verdad? Recordemos que a determinada edad hay una disminución del sistema inmunológico y por lo tanto hay una mayor predisposición de padecer alguna infección. ¿Cómo está su sistema inmunológico? Si tiene alguna otra enfermedad crónica, si tuvo alguna intervención quirúrgica, ¿sí? Todo eso influye. Recuerde que después de una intervención quirúrgica hay cierta vulnerabilidad, hay cierta sensibilidad del paciente y puede estar muy expuesto a alguna infección. Por eso es que debemos tener el cuidado oportuno. Muchos procedimientos que realizamos, como las biopsias, exámenes endoscópicos, la cateterización, una intubación, la ventilación mecánica, procedimientos quirúrgicos, cualquiera de estos procedimientos que impliquen un desequilibrio en la piel, en los órganos, tienen más riesgo de padecer una infección, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que haya tenido alguno de estos procedimientos tiene riesgo de infectarse si no cumplimos las medidas universales. Algunos objetos o sustancias contaminadas pueden adherirse directamente a los tejidos o a algunos sitios estériles, ¿verdad? Como las vías urinarias, las vías respiratorias inferiores. Entonces, puede ser por objetos, ¿verdad? Por objetos que tocamos, por sustancias contaminadas. Por cada uno de esos objetos podemos adquirir una infección o mi paciente puede adquirir una infección. Factores ambientales, ¿verdad? El entorno donde se encuentra mi paciente, quienes están expuestos a un mayor riesgo, por ejemplo, qué áreas del hospital tienen mayor riesgo. Ejemplo, los intensivos tienen que estar en una constante antisepsia y asepsia para evitar una infección, porque son lugares riesgosos, ¿verdad? Los pacientes hospitalizados que tienen infección o son portadores de microorganismos son focos potenciales de infección para los demás. ¿Sí? Si yo tengo una infección, ¿verdad? O microorganismos que son transmisibles y yo no tengo los cuidados oportunos ni como personal ni como persona, ¿verdad? Ni como paciente, puedo transmitir esta infección a los demás pacientes o al personal de salud. Los pacientes que se infectan en el hospital constituyen otro foco de infección, ¿verdad? Entonces les decía, si por ejemplo egresó mi paciente pero tiene otra patología, ya fue a infectar a sus familiares, ¿verdad? Entonces es un foco de infección en cualquier lugar. Las condiciones de hacinamiento, es decir, cuando el lugar es muy pequeño y todos están en un solo lugar y no permite la ventilación, ni la entrada de sol, ni ningún otro factor ambiental, también es un riesgo para las infecciones. Como los hospitales, ¿verdad? Cuando no hay suficientes camas, cuando no hay suficiente espacio para todos los pacientes. En COVID-19, ejemplo, las unidades están llenas. Y entonces, ¿dónde colocan a los demás pacientes? En el mismo lugar. Y es una condición de hacinamiento. Y por lo tanto, vamos a provocar que exista algún tipo de infección cruzada. ¿Sí? Entonces, el traslado frecuente de pacientes de una unidad a otra, igual. Si yo lo traslado de, por ejemplo, está aquí en medicina general, pero ya no tenemos espacio, entonces lo traslado a cirugía general y cuando ya tengo espacio lo vuelvo a traer. Esto está provocando una transmisión de microorganismos extraordinaria. ¿Sí? Si yo no tengo las medidas indispensables de asepsia y antisepsia, voy a transmitir una serie de microorganismos de un servicio a otro. Así de simple. O cuando tenemos a pacientes muy graves o vulnerables como recién nacidos, pacientes quemados, ¿verdad? Con quemaduras, en cuidados intensivos también hay una alta manifestación de infecciones nosocomiales, ¿verdad? Entonces todas estas características son las que influyen en que pueda existir el riesgo de tener alguna infección. ¿Está claro? El contacto de piel o mucosas con la sangre o cualquier otro líquido. ¿Sí? En todos los pacientes, ¿verdad? Cualquier líquido que provenga de cualquier paciente, yo debo tener el cuidado de no tener contacto, que mi piel no tenga contacto con esos fluidos ni mucosas con esos fluidos.
y no solo con quienes ya tengan un diagnóstico de la enfermedad, como les decía. Entonces se debe implementar el uso de barreras, es decir, del equipo de protección personal, para prevenir exponer mi piel, para prevenir o no exponer mis mucosas a la sangre, a líquidos corporales de cualquier paciente que podría, estar infectado. El elemento de protección personal será considerado apropiado solamente si impide que la sangre y otro material potencialmente infeccioso alcance y pase a través de la ropa, es decir, el uniforme que yo tengo debajo de mi ropa de calle. Entonces mi equipo de protección personal debe ser apropiado, ¿sí? Debe tener un material específico y resistente que no permita que ingrese la sangre o cualquier otro fluido infeccioso, ¿sí? Que no pase a través de mi ropa o a través de mi piel o que pase a mis ojos, a mi boca, a cualquier otra mucosa. Entonces, vamos a ver algunos de los elementos, ¿verdad? Las características son algunos de los elementos, ¿verdad? No con todos o no todos los utilizamos. Por ejemplo, estos guantes de caucho. Bueno, tenemos primero el uniforme antifluido o bata manga larga con resorte en puño, que es el uniforme normal que tenemos, ¿verdad? Y la bata que normalmente utilizamos, la descartable. Y entonces, ¿cuándo lo utilizamos? La indicación, bueno, en actividades de laboratorio, cuando esté expuesto a algún riesgo. El uniforme debe utilizarlo exclusivamente para el laboratorio o cuando estoy en mi lugar de trabajo, ¿verdad? En la estación de enfermería lo utilizo mi uniforme. Si yo contaminé mi uniforme, ¿verdad? O como yo tengo que limpiar mi uniforme, yo tengo que realizar el lavado, pues entonces debo lavarlo aparte de mis demás prendas. ¿Sí? Lo que les decía. Yo mi uniforme no lo puedo mezclar ni remojar en el mismo lugar que está el resto de mi ropa. Reposición, ¿a cada cuánto lo tengo que cambiar? Renovación anual. A cada año yo tengo que cambiar o por lo menos realizar un nuevo uniforme, una nueva bata, para poder seguirla utilizando. ¿Sí? Porque recordemos que conforme el paso del tiempo y las veces que utilizamos se va desgastando, ¿sí? Y entonces su textura puede tener algún daño que nos exponga a algún agente externo, que ponga en riesgo nuestra salud. ¿Estamos? Vimos el día de ayer entonces que todos los pacientes, todas las muestras o fluidos corporales, muestras de laboratorio, de orina, heces, sangre, cualquier sustancia que nosotros utilicemos para evaluar o para diagnosticar y que sean fluidos corporales, tienen o vamos a decir que están infectados o que son potencialmente infectantes, aunque realmente no tengamos el diagnóstico. Sí, es lo que les decía ayer, como COVID-19, ¿verdad? Todos somos positivos hasta no demostrar lo contrario. Entonces, lo mismo con estas precauciones universales, ¿verdad? Cuando yo tomo una muestra de laboratorio o tengo contacto con algún fluido corporal, tengo que asumir que son potencialmente infectantes y que yo debo tener las precauciones necesarias para prevenir que se transmita esa infección. Debo evitar entonces el contacto de la piel o mucosas con sangre u otros fluidos de un paciente o de otros pacientes y no solo con los que tengan algún diagnóstico de enfermedad, ¿sí? Porque recuerden que hay enfermedades que aparecen años después. Perdón. Salud, licenciada. Gracias. Perdonen chicos, pero creo que me va a dar gripe. Entonces, decíamos que no deben estar nuestra piel ni nuestras mucosas en contacto con sangre u otros fluidos de pacientes y no solamente aquellos que ya tengan un diagnóstico, sino que recuerde, aun cuando no hayamos diagnosticado al paciente, ya dijimos que lo vamos a tomar como alguien potencialmente infectante y yo debo tomar mis precauciones como personal de salud para protegerme y para proteger al resto de los pacientes o personas alrededor. Y entonces implementamos el uso de barreras como el equipo de protección personal que nos permite entonces prevenir la exposición
de la piel y mucosas a cualquiera de los fluidos corporales de un paciente, ¿verdad? Es una barrera que entonces evita que podamos exponernos a ese tipo de fluidos. El equipo de protección personal o elemento de protección personal será considerado apropiado solamente si impide que la sangre y otro material traspase la ropa, ¿verdad? Entonces mi equipo de protección personal va a ser apropiado y va a funcionar como una barrera según el material con el que esté hecho. Va a funcionar si no traspasa la sangre, si no traspasan los fluidos a través de esa bata o esa protección y que no traspase mi ropa. ¿Sí? Ahí sí considero que es apropiado. Entonces, el día de ayer nos quedamos viendo este cuadro que era alguno de los elementos que se pueden utilizar para protección personal. Vimos entonces el uniforme y dijimos que regularmente pues es en los ámbitos hospitalarios. Lo utilizamos exclusivamente donde nos encontremos. Entonces no podemos utilizarlo, por ejemplo, no podemos sacarlo del hospital o del servicio de salud y llevarlo así hasta nuestra casa, porque recordemos que en nuestro uniforme pues también se impregnan cierta cantidad de microorganismos o ciertas sustancias, entonces no puedo salir a la calle y exponer al resto por un uniforme que yo tenga, ¿sí? Entonces, sí se ve bonito y todo salir yo con mi uniforme del hospital, mi uniforme de celeste o blanco, pero estoy poniendo en riesgo la vida y la salud del resto de las personas. Entonces solamente es de uso hospitalario mi uniforme. Y se acuerdan que hablamos ayer también, las prendas, es decir, el uniforme, yo debo lavarlas aparte de las demás, no con las de diario, ¿sí? Porque ya dijimos, tiene una variedad de microorganismos, entonces yo lo tengo que remojar, ¿verdad? En cloro, en algún desinfectante, lo dejo reposar y luego lo termino de lavar. Cuando ya está limpio y desinfectado, ya lo puedo colocar en el mismo tendedero, por ejemplo, de donde está el resto de mi ropa. Pero mientras esté contaminado no puedo poner en contacto eso. La reposición, bueno, dijimos que era de renovación anual, ¿verdad? Cada año por lo menos tenemos que ir encargando otro uniforme, ¿sí? Porque con el tiempo pues se va desgastando, van a haber daños en su textura y por lo tanto puede haber un riesgo de que ingrese cierta sustancia y tenga contacto directo con nuestra piel. Entonces se renueva regularmente a cada año. Tenemos guantes de caucho K25 o K35. Nos sirve para lavar elementos, instrumentos o áreas que no existan o que no tengamos que utilizar sustancias químicas. Cuando los terminamos de utilizar, los enjuagamos con agua y los dejamos colgar. Bueno, regularmente estos se utilizan por las personas de intendencia, ¿verdad? O las personas que hacen la limpieza, que limpian ciertas áreas, que limpian ciertos elementos, ¿verdad? Utilizan este tipo de guantes. ¿Cuándo se deben reponer? Cuando hay una ruptura o cuando estoy expuesto a agentes muy contaminantes y entonces tengo que reponerlo y utilizar otros, ¿verdad? Los zapatos también son parte del equipo de protección personal. Debe tener un cubrimiento del dorso total del pie y con antideslizante. En ningún caso debe usarse zapato elaborado en tela. Entonces, también hay cierto modelo de zapatos que utilizar. Entonces, el zapato debe cubrir totalmente el dorso de mi pie, ¿sí? Es decir, la parte de arriba, el dorso de mi pie. Debe ser antideslizante para evitar caídas, por supuesto. Recuerden que como personal de salud pues vamos a ir de un lado para otro. En determinado momento tenemos que correr y no podemos arriesgarnos a tener una caída. ¿En dónde lo utilizamos? En donde hay pisos irregulares o donde hay tareas que impliquen un riesgo de caída, ¿verdad? Entonces es antideslizante y yo lo utilizo en esos pisos, por ejemplo, que son muy resbalosos y que entonces no me va a impedir a mí realizar mi trabajo. Debe ser de un material resistente, grueso y cubrir completamente el dorso de mi pie, ya dijimos.
¿Cuándo lo tenemos que cambiar? Cuando ya hay algún deterioro en la suela antideslizante. El traje de Tyvek o el overol, si ustedes lo han visto, es el overol blanco completamente. Se llama traje de Tyvek. ¿Cuál es la indicación? Cuando realizo actividades que me impliquen exponerme a algún factor de riesgo, a fluidos corporales, a una sustancia, a un paciente infectocontagioso. ¿Cómo debe limpiarse? Bueno, debe almacenarse sin doblarse en un lugar fresco y seco, ¿verdad? Regularmente se deja ventilar, pero por COVID-19 la mayoría pues de una vez se descarta, ¿verdad? Si yo voy a salir del servicio, es decir, yo ingreso, me coloco mi equipo de protección personal y mi traje de Tyvek y tengo mi turno normal, ¿sí? Cuando termino mi turno, pues salgo y de una vez desecho este overol. Bueno, no lo desecho como tal, se realiza la limpieza correspondiente, pero sí lo coloco en una bolsa específica para descartarlo. Reposición, cuando hay algún deterioro, cuando está contaminado con material biológico o sustancias químicas, en ese momento debo reponerlo. Delantal, bueno, este lo utilizamos regularmente en laboripartos, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, no siempre. Es un delantal normal, tipo impermeable también, o casi del mismo material que el overol. Cuando lo utilizamos en actividades que impliquen la desprensión o la proyección de partículas o fluidos. ¿Y cómo debe limpiarse? Igual, guardarse sin doblar en un lugar fresco y seco. No debe limpiarse con alcohol u otra sustancia que pueda deteriorar la fibra o la composición del delantal. ¿Cuándo lo vamos a reponer? Igual, siempre, si se van a dar cuenta, siempre es cuando hay algún deterioro, cuando hay alguna ruptura, ¿verdad? En las cintas que sujetan el cuello y la cintura también se debe descartar. Hay otro tipo de guantes, ¿verdad? Igual para lavar elementos o equipo especial, pero que no exista una manipulación de sustancias químicas. Igual se enjuagan con abundante agua al finalizar yo utilizarlo. Lo cambio cuando ya hay una ruptura, cuando está expuesto a un agente muy contaminado. Las gafas de seguridad son gafas de seguridad o caretas, ¿verdad? Hay algunas caretas no completas, así como las que conocemos ahora. Hay unas que son de media cara. Esas son las que utilizamos, ¿verdad? Las gafas o protector facial. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando nos exponemos a fluidos, a partículas, a gotículas, a vapores también, porque mediante vapores también podemos transmitir cierta cantidad de microorganismos. ¿Cómo lo vamos a limpiar? Regularmente se hace con agua y jabón. Después se seca con un paño suave cada vez que voy a utilizar las gafas o el protector. Y se colocan en un empaque o en un lugar específico. Regularmente en los servicios pues ya tenemos el lugar específico, ¿verdad? Puede ser en una cajita, en una bolsa, y entonces yo ahí lo coloco. Lo tengo que reponer cuando haya rayaduras o cuando exista algún daño que me impida a mí visualizar lo que estoy realizando, ¿sí? Respirador media cara, si pueden ver la imagen, si en algún momento lo han visto, bueno, son parecidos a estos. Es un respirador. Lo utilizo cuando estoy expuesto a algún factor de riesgo químico o biológico que cause enfermedad. ¿Cómo lo voy a limpiar? Con agua y jabón. No debo utilizar alcohol ni otra sustancia que pueda deteriorar mi material o el equipo. Y después de lavarlo, pues lo voy a secar con un paño suave y debo realizarlo cada vez que utilice esta mascarilla o respirador. Lo debo reponer cuando ya exista un daño, ¿verdad? En el ajuste o en el funcionamiento, o yo ya lleve mucho tiempo utilizando. Guantes de látex, que estos sí los conocemos, ¿verdad? Cuando estoy expuesta a cualquier factor de riesgo biológico, a cualquier fluido, debo utilizar doble en algún momento, ¿verdad? Por bioseguridad,
cuando estoy expuesto a un paciente infectocontagioso, debo utilizar un doble par de guantes para protegerme y para proteger al paciente. Por supuesto que realizo mi lavado de manos antes y después de utilizar los guantes. Para retirarlos, pues ya dijimos, vamos a utilizar la técnica guante a guante y piel a piel, ¿sí? Entonces no toco la parte contaminada ni tampoco contamino mi piel con los guantes. Y los descarto totalmente en el recipiente correspondiente. Recordemos que el guante siempre debe estar sobre la bata, ¿verdad? Sobre el puño de la bata o el traje que tenga. Si por ejemplo estoy utilizando traje de Tyvek, debe ir encima de este traje. No se reutiliza, ¿verdad? Yo ya lo utilicé con un paciente, de una vez lo descarto, eso sí no lo puedo desinfectar ni nada, simplemente lo desecho una vez que lo he utilizado. Dice, una vez se usan debe desecharse en bolsa roja, ya vamos a ver más adelante por qué en bolsa roja. Y el tapabocas quirúrgico, que es un elemento de protección personal, es desechable, protege desde el puente nasal hasta el inicio del cuello, ¿verdad? Por la barbilla. La mascarilla específica para manejo de paciente, por ejemplo, para pacientes con tuberculosis o cualquier enfermedad transmisible fácilmente o mediante gotículas, perdón, debo utilizarlas en N95, que es la que regularmente utilizamos, ¿verdad? Las blancas, que son resistentes a los fluidos, ¿verdad? Que ventilan o realizan cierto proceso en la ventilación del aire que respiramos. ¿En qué está indicado el tapabocas quirúrgico? En procedimientos donde yo manipule sangre o algún líquido corporal, donde exista alguna posibilidad de salpicaduras, cuando realizo, por ejemplo, nebulizaciones o utilizo aerosoles, o hay alguna expulsión de líquidos que estén contaminados con sangre. Recomendaciones: las mascarillas y tapabocas deben estar elaborados en un material con alta eficiencia de filtración, ¿sí? Entonces, la mascarilla que yo utilice debe tener cierta estructura, ciertas capas de tela que permitan la filtración. Eliminación desechable, ¿verdad? Es la eliminación inmediata al finalizar el proceso que yo estoy realizando. Entonces, la mascarilla, para evitar la diseminación de gérmenes a través de esto durante la respiración, al hablar y al toser, ¿sí? Por eso lo utilizo. Deben tener el grosor y la calidad adecuada. Si el uso de la mascarilla o tapabocas está indicado, su colocación debe ser la primera maniobra que se realice antes de comenzar el procedimiento, ¿sí? Y entonces en el puesto de trabajo, en los servicios de salud, el personal debe garantizar que se den estas charlas en los puestos de trabajo del uso adecuado del equipo de protección personal, ¿sí? Entonces, aunque ya me lo hayan dicho cuando empecé a trabajar, el personal encargado debe reforzar ese conocimiento y evaluar si yo lo estoy practicando realmente en mi servicio cuando se requiera. Las personas de aseo o de intendencia que manipulen estos residuos hospitalarios en el cuarto de almacenamiento temporal deben utilizar un respirador con filtro para vapores orgánicos, ¿verdad? Para quienes manipulen estos residuos o desechos hospitalarios. ¿Cuáles son los líquidos de precaución universal? ¿Sí? ¿Cuáles son los líquidos de los que yo debo cuidarme y protegerme y utilizar un equipo de protección personal? Cualquier fluido corporal que salga del cuerpo de mi paciente. Sangre, semen, secreción vaginal, leche materna, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial. El líquido sinovial es el que se encuentra en las articulaciones. El líquido pleural en los pulmones, el líquido amniótico. ¿Pero por qué mencionamos líquido amniótico y leche materna? Porque recuerde que a través de la leche materna o líquido amniótico, pueden transmitirse cierta cantidad de microorganismos o un agente patógeno, y entonces si yo tengo contacto con eso puedo estar expuesto de igual forma que lo estaría el recién nacido, ¿verdad? Que como tal es el que recibe la alimentación, ¿sí? Entonces recordemos que hay algunas enfermedades que se traspasan o que su mecanismo de transmisión es mediante la leche materna o mediante el líquido amniótico.
Entonces ahora vamos a ver las técnicas de aislamiento, ¿sí? ¿Qué es aislamiento? Bueno, el aislamiento es la separación de un individuo que tiene una enfermedad transmisible del resto de personas o que por su condición de enfermo se encuentra en inmunodeficiencia en mayor o menor grado, ¿sí? Entonces el aislamiento es separar a una persona enferma, ¿verdad? Una persona que tenga una enfermedad transmisible, tengo que separarla del resto de personas para evitar que pueda transmitir esta enfermedad y que yo pueda también tener más casos. Entonces yo tengo que separar a esta persona enferma, una persona que tenga una enfermedad transmisible o que como se encuentra enfermo pues tiene un sistema inmunológico muy bajo, entonces debo separarlo del resto de personas, ¿verdad? También tengo que valorar, por ejemplo, la edad. Si es un adulto mayor, pues tiene más riesgo de adquirir alguna enfermedad transmisible, entonces yo tengo que aislar. Se le va a colocar en una habitación en condiciones adecuadas, ¿verdad? Regularmente se les coloca en una habitación separada a la de los demás. Estas personas en aislamiento no pueden salir de ese lugar. ¿Se acuerdan que les mencionaba ayer? Las personas que están en aislamiento pues tienen su propio baño ahí, tienen su propia bolsa para colocar la ropa sucia, tienen sus recipientes para desechar los residuos y por ejemplo el carrito de curaciones o el carrito de medicamentos en ese lugar, en esa habitación no lo puedo ingresar. Yo puedo ingresarlo en cualquiera de los cubículos, excepto en aislamiento. Ahí no puedo ingresar ni el carrito de curación ni el carrito de medicamentos, nada. Entonces yo ingreso con mi medicamento, ¿verdad? Con mi mascarilla, con mi gorro y le administro el medicamento a mi paciente, realizo el lavado de manos y salgo. Y luego desinfecto, ¿verdad? Lo que yo haya utilizado. Aunque como les decía, regularmente si yo voy a administrar medicamentos, solamente me llevo las jeringas y agujas, administro su medicamento y ahí en el mismo lugar o en el mismo cubículo yo elimino y desecho la aguja y la jeringa, ¿verdad? Porque ahí se encuentran los recipientes. Entonces esta persona está en aislamiento, no puede estar en contacto con nadie más, no puede estar en contacto con pacientes de otros cubículos, no puede salir de ese cubículo. Entonces yo debo garantizar que su habitación esté lo más cómoda posible, ¿sí? Porque recuerda que no es lo mismo estar hospitalizado y tener alguien con quien hablar y tener alguien a quien conocer que estar solo, ¿verdad? Que estar aislado. Entonces, ¿cómo se realiza la transmisión? ¿Verdad? Nuevamente vemos aquí la cadena epidemiológica. Entonces, el reservorio, ¿verdad? Que es el lugar donde se puede reproducir este agente. Puede ser inanimado, ¿verdad? Sin vida o animado que tenga vida. Es decir, puede ser una persona, puede ser una superficie y que entonces desprende o tiene microorganismos, es decir, el agente como tal que transmite esa enfermedad, que va a tener una puerta de salida, ¿verdad? ¿Por qué medio va a salir o por qué medio se va a transmitir este agente? Y entonces la vía de transmisión puede ser por gotículas, por sangre, por contacto directo, que como tal el huésped va a tener también una puerta de entrada, ¿verdad? Para que permita que ingrese un agente, dependiendo de sus características, ¿verdad? Ya dijimos que el huésped debe tener ciertas condiciones para que realmente se permita que ingrese al microorganismo, al organismo, ¿verdad? El microorganismo o el agente que ingrese al huésped. Entonces, les digo, nuevamente vemos la cadena epidemiológica, ¿verdad? Cómo se da y que también se da o es una explicación del por qué es importante la técnica de aislamiento, ¿verdad? Entonces una persona con el agente, una persona infectada, no puede estar en el mismo lugar que otros pacientes, no puede tocar las mismas superficies que el paciente, entonces por eso les decía, en su habitación tienen su propio lavabo, tienen su propio baño y entonces ahí se bañan, ahí realizan sus necesidades sin necesidad o sin tener que salir de ese cubículo, ¿verdad? Y si por algún motivo, ¿verdad? Por alguna razón extraña, necesita o tiene que salir de ese cubículo, cualquier herida que tenga, debo cubrirla, ¿verdad? Con un vendaje, con un apósito, con una gasa. Pero no puedo sacarlo nada más así. Debe utilizar mascarilla también la persona. Entonces, le llamamos equipo de protección personal a la combinación de varios elementos que protegen, ¿verdad? Que son una barrera
Son una serie de elementos que combinamos o que utilizamos al mismo tiempo que debe utilizar el personal de salud en el lugar de trabajo para protegerse de lesiones, de enfermedades que puedan resultar del contacto que yo tenga con algún agente químico, con algún agente biológico o radiológico. ¿Sí? Entonces el equipo de protección personal me protege a mí de cualquier lesión, accidente o enfermedad. Entonces, de manera general, estos son algunos de los materiales que utilizamos para la protección personal, ¿sí? Utilizamos bata de algodón, ¿verdad? O su uniforme, que dijimos debe realizarse una limpieza oportuna, ¿verdad? De manera diaria o cada vez que usted tenga un turno, bueno, al finalizar, tiene que realizar la limpieza correspondiente de su uniforme. Suecos de plástico regularmente no están recomendados, de preferencia por los zapatos que ya vimos, ¿verdad? Que tienen que cubrir la superficie del dorso de mi pie y aparte pues tienen que ser antideslizantes y estos zapatos no son antideslizantes, entonces debemos utilizar los zapatos correctos. El mono o la bata u overol de Tyvek, ¿verdad? Que les decía, es de tipo impermeable, cubre todo el cuerpo, ¿verdad? Cubre los brazos, cubre las piernas, el tronco, incluso la cabeza, ¿verdad? También las mascarillas, ¿verdad? Las N95, las mascarillas quirúrgicas también, aunque regularmente si vamos a entrar a aislamiento utilizamos estas. Cubrebotas, ¿verdad? Suben, es decir, son de tamaño largo, ¿verdad? Prácticamente como una bota, pero también están, bueno, aquí dice polainas, perdón, pero también son los zapatones, bueno, le decimos zapatones en los hospitales, y entonces son de este material, más o menos, y entonces solamente se coloca y cubre como tal solamente el pie, ¿verdad? Y el dorso del pie. En cambio, estas botas o las cubrebotas, pues cubren un poquito más arriba del tobillo. También las gafas, o ya dijimos gafas o caretas o protector facial, guantes de látex, cubrebata, ¿verdad? Cubrebata, bueno, puede ser una gabacha y como tal la bata, ¿verdad? Entonces vean, aquí tiene equipo de protección personal, tiene los zapatos, tiene guantes, tiene su mascarilla, la careta o gafas y su bata, ¿verdad? Sobre el equipo de protección personal que es nuestro overol. ¿Cuáles son los objetivos del aislamiento? Impedir la diseminación de microorganismos, establecer barreras mecánicas para limitar los microorganismos de un área determinada, proteger al paciente de patógenos,